tardes, ¿cómo están? Giovanelli, panelista invitado en el día de hoy, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien. ¿Alguien me puede explicar, por favor? Tenemos un docente acá, así que perfecto, Leo Borges. ¿Qué es toda esta polémica que se desata en torno a los resultados de una prueba puntual desde las autoridades que enseguida... Primero arranca un medio de comunicación planteando un titular, dando una noticia determinada. Después ese medio se tiene que rectificar, después las autoridades en el extremo opuesto celebran el resultado, tienen que rectificarse ahora. A ver, vamos por el principio. La prueba PISA es un indicador tan relevante a la hora de hablar del estado de la educación. ¿O es un insumo más? Porque digo, pareciera que se tratara de estamos bien o mal dependiendo si las PISA dio bien o dio más o menos. Yo creo que es un insumo. En realidad no creo que sea básico. Obviamente que de alguna forma los profesionales de la educación se basan en ella para hacer un ranking y amamos los rankings. Tenemos un periodista deportivo acá, adoramos los rankings. Pero en realidad el problema de la educación uruguaya no pasa por la PISA sí o PISA no. En realidad la PISA es un insumo que tenemos que tener, que nos sirve para compararnos con otros y con nosotros mismos en otro momento, desde el 2006 para acá, pero que en realidad la educación es algo mucho más profundo. No nos quedemos en simplemente el árbol y veamos todo el bosque. Bueno, por eso pregunto la relevancia del resultado de una prueba PISA, porque de verdad la polémica que se ha generado pareciera que remite al único resultado que nos va a decir estamos bien o estamos mal en el tema de educación. Lo que pasa es que yo creo que acá en este asunto, más allá de lo estrictamente técnico y creo que desde esa perspectiva hablaba Leo, me parece que hay otra cosa inobjetable que emana de todo esto y es el uso particularmente subrayado que en Uruguay se da desde la perspectiva político-partidaria a estos asuntos. Es obvio que esto se transforma en un botín político. Lo que a mí me parece que nosotros, que yo sepa acá, nadie está operando políticamente a favor de alguien, lo que no estaría mal, en caso que sea explícito, debemos poner, me parece, hacer un mínimo intento de poner las cosas en su lugar, nada más. Bien, ahora lo que yo insisto que me parece, me impacta, es que se ponga justamente el resultado de una prueba PISA como botín político, en vez de poner la educación como un norte mucho más amplio, como botín político, si querés, ¿no? Pero también se pone como botín político la inseguridad. Van a ser los grandes temas de campaña, de la campaña que se viene, los resultados educativos y el tema de la seguridad. Yo concretamente, lo decía hace unos minutos nada más, eliminaría de momento las pruebas PISA, porque me parece que hace el foco de la atención en cómo nos ven de afuera. Parece que la preocupación es que ya no somos aquel país que alguna vez fue. Hay que volver a centrar el foco en la preocupación es cómo estamos, y creo que acá adentro tenemos excelentes técnicos que pueden medir el rendimiento. Comparémonos con nosotros mismos, veamos qué estamos haciendo bien, veamos qué estamos haciendo mal y dejemos de preocuparnos. Y a todo esto, en la comparación con nosotros mismos, finalmente, ¿qué acuerdo hay a nivel de autoridades y docentes con respecto a los resultados hoy esgrimidos? Porque, a ver, teniendo en cuenta las modificaciones de evaluación y todo lo demás, que fue lo que llevó al error y a la confusión, y hablar de los peores de la historia, aparte, historia como si fueran... Las pruebas PISA no tienen tanta historia, ¿no? Para empezar por ahí. Además, entonces, la diferencia es muy pequeña. Por eso. Entonces, a ver, hoy hay consenso en que estamos en meseta, que hubo una leve mejoría, o finalmente hubo un descenso, por más mínimo que sea. Hay una leve mejoría salvo en matemáticas, que es un gran problema que tiene el Uruguay hace muchísimos años y eso es vox populi hasta por las autoridades. Pero yo creo que en realidad acá el foco tiene que estar en la educación y la educación tiene que ser una política de Estado. Y no lo hemos entendido. Entonces es un botín político, bueno, es un 5%, es un 2% y terminamos en eso y en realidad nos damos cuenta que el Uruguay tiene una educación para educar niños del siglo XX en el siglo XXI. Y ese es el gran problema que tenemos. Bien, cuando se habla de esa lucha por el botín político, creo que esto interpela, por lo que yo entiendo, que transmiten ustedes a todos los sectores, oficialismo y oposición. Y se politizó, para mi gusto, a partir de los datos que se dieron en la jornada de ayer, que después fueron corregidos por el propio gobierno. Es decir, siempre que hay un dato para medir, genera controversias. Y cuando se transmite, a uno le va a parecer que está bien, a otro le va a parecer que está mal, de acuerdo a lo que lleve por delante. Pero ¿hubo o no hubo una celebración con ahínco de lo bien que estamos? Sí, se habló de cifras históricas que finalmente no serían históricas y se lo hizo con cierto tono triunfalista. Para ser justos,
no recuerdo que se haya dicho lo bien que estamos, ¿no? No son palabras textuales, para nada. Por las dudas, para que... No, estamos de acuerdo. Pero sí se habló de los mejores resultados de la historia. Todo puede ser usado en su contra. Sí, tenés razón. Pero en educación tenemos también, a ver, una cosa que es clara, que es lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Tá? O sea, el INED, por ejemplo, que es un instituto bastante nuevo, de alguna forma pone el énfasis en lo cualitativo. En el 2014 tuvieron el primer informe, que fue un informe cualitativo, el cual todos aplaudimos, porque la educación no debe ser cuantificada como si fuera de alguna manera un ranking FIFA, sino que tiene que ser de alguna forma observada desde el punto de vista de la calidad de la educación y no de la cantidad de personas que egresan, porque si no, en realidad hacemos lo que se hizo en primero muchas veces, que es el pase social o ese tipo de cosas que te mueven la aguja. Entonces, bueno, y si la mueve, porque parte de las explicaciones para un lado o para el otro con respecto a estos resultados PISA también incluye o involucra la mayor cantidad de jóvenes de 15 años que han ingresado al sistema educativo. Eso también se ha manejado para un lado y para el otro, ¿no? Claro, sí, también eso es cierto, porque no nos olvidemos, bueno, nos hablan los más grandes que nosotros, ¿no? Que primero... Recordemos en dos palabras, la situación, Leo, vos me tenés que ayudar acá. La fragilidad más notoria en la educación se encuentra en secundaria. Parece que sobre este tema no hay discusión. Lo que pasa es que secundaria inicialmente no era la continuación de primaria. Secundaria era el escalón previo a la universidad. Desde esa perspectiva histórica, ingresaban al liceo los que iban a ser abogados después. Estoy groseriándolo, ¿verdad? El paradigma hace ya decenas de años empezó a cambiar. ¡Epa! Ya necesitamos cada vez más escolaridad. Y secundaria, desde esa perspectiva, siempre la corrió de atrás y aún lo está haciendo. Y mucho más en una política que es objetiva, incluye a más números de muchachos que antes. Y curiosamente, el sistema secundaria se encarga de decirles, entren, para los pocos meses decirles, váyanse. Porque los expulsan, Bien, ¿no? me permiten que tenemos un móvil en vivo pronto en este momento con el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, que también se sumó a las, digamos, a las declaraciones en torno a los resultados de las pruebas PISA. Más que sobre las pruebas PISA, hizo referencia a la actitud de las autoridades de celebrar o de dar una información que no era tan acertada. Senador, ¿cómo le va? ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Un gusto, Victoria. No, encantado de estar contigo y con los panelistas. Lo que pasó es grave, dice usted. ¿Qué es lo grave exactamente para usted? Lo grave fue haber dado rápidamente y sin un análisis profundo un resultado que se interpretó de una manera equivocada y dio, digamos, la sensación de que se cantaba una victoria en un momento donde lamentablemente todos los datos que tenemos en materia educativa son negativos. La situación de fondo de la educación uruguaya es muy grave, es muy grave. Y entonces, utilizar un dato que no fue chequeado en toda su abarcabilidad, porque al día siguiente quedó en evidencia que había habido un error, y transformar ese dato en una especie de declaración de reversión de una tendencia, de cambio de tendencia. Yo escuché incluso legisladores del partido de gobierno transformando esta información en una especie de un antes y un después, de punto de inflexión en la educación uruguaya. Y resulta que había un problema metodológico. Yo creo que es muy poco serio y que ha habido una irresponsabilidad de las autoridades de ANEP que salieron a cantar un gol que no era tal. Bien. Yo lamento mucho porque además era muy raro esto de que hubiera una mejora, porque si no hay acciones claras de transformación de la educación, es muy difícil que haya una mejora. Es casi que una cosa muy extraña, ¿no es cierto? Y la verdad, yo lo que veo es que las autoridades educativas no están llevando adelante una transformación. La educación sigue tan empantanada como hace varios años y eso es lo relevante. En todo caso, las pruebas PISA, que son un indicador más, lo que demuestran ahora leídas correctamente es que seguimos mal. Es decir, no hay cambios. La situación de aprendizajes, porque lo que miden las pruebas PISA son aprendizajes en 3 áreas distintas, indican que estamos estancados y eso es lo relevante. Bueno, pero estancados, sí, se habla de meseta, pero bueno, pero hubo un aumento del 2% en un área, del 3% en otra área. No, al final sí, cuando uno lee el apéndice metodológico del informe PISA,
Para Uruguay no existen, a ver, si se aumenta un punto en 500, como es el caso de, creo que era el de la lectura, es cero, eso no es nada. Y en realidad, si usamos la misma metodología que se usó en las mediciones anteriores, el incremento de puntajes es prácticamente nulo. Y así se lo interpreta por parte de quienes elaboraron el informe. Bien. Y de alguna manera las autoridades educativas están asumiendo esto ahora como una realidad. Es decir, hay que decir las cosas claras a la gente. Las pruebas PISA versión 2015 vuelven a dar la misma situación que en 2012 y obviamente 2012 había sido una caída bastante importante con respecto a la medición anterior. Esa es la situación que tenemos. No Ahora, hay que buscarle 5 patas al gato, ¿no? Bien, pero senador, hay una diferencia entre haber podido equivocarse en la lectura o interpretación de los datos, desconociendo el cambio de metodología para la evaluación, y otra cosa es ocultar datos importantes. Yo quiero confirmar si usted efectivamente dijo que las autoridades ocultaron datos evidentes. Yo no puedo decir eso porque no sé si sabían o no sabían. Me cuesta mucho entender que no supieran. Me cuesta mucho entender que las autoridades de ANEP hacen una conferencia de prensa sin haber chequeado el conjunto del informe, incluidos los anexos metodológicos, porque además en los anexos metodológicos hay referencias directas a Uruguay, porque justamente esa modificación en la metodología de la medición de los resultados afectó no a todos los países, afectó a algunos países. Y a Uruguay en particular lo afectó en las 3 dimensiones. Y eso lo dicen las notas del anexo metodológico. Entonces, yo diría, también es cierto que probablemente el informe debió haber marcado en los puntajes establecidos con la nueva metodología alguna llamada o algún asterisco en el caso de Uruguay, para que se fuera a leer el anexo. Pero se supone que las autoridades, cuando salen a informar sobre un resultado, están debidamente informadas. Esa es la sensación que uno tiene. Pero yo no voy a discutir si hubo, si se sabía o no se sabía. En todo caso hay una omisión que tampoco es correcta. En todo caso se debió haber esperado un poco más, haber leído el conjunto del informe, pero lo que importa no es eso. A mí me parece que lo relevante es el problema educativo que tenemos, la problemática de una política educativa que no está cumpliendo con lo que se dijo en la campaña electoral. El gobierno en la campaña electoral prometió una serie de cambios muy profundos. Se habló de cambiar el famoso cambio de ADN de la educación y no está cumpliendo con eso. Eso es una realidad. Y los que sabían, los que realmente estaban en disposición de transformar la educación, se terminaron o fueron echados del gobierno o se retiraron porque se dieron cuenta que no podían hacer los cambios. Esa también es una realidad incontrastable. Y esto es lo efectivamente más relevante. La prueba PISA es un indicador que dio lo mismo que viene dando hace tiempo, lamentablemente. Bien, senador, muchísimas gracias por esta intervención. No, un gusto grande. Que pasen muy bien. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si efectivamente las pruebas PISA daban un resultado de mejora significativa? ¿Por qué lo planteo? Porque pensando que sí lo habían arrojado a ese resultado positivo, las autoridades inmediatamente dicen, ven, esto es la confirmación de que vamos por buen camino. Con lo cual, cuando se debate sobre la crisis de la educación, estamos todos equivocados, no hay crisis ninguna porque la prueba PISA dio bien, vamos bárbaro. ¿Qué hubiera pasado si efectivamente los resultados hubieran sido más alentadores? ¿Cómo se complementa ese dato con el otro? Y esto no es voz de oposición, es voz de todos los frentes, digamos, que a la educación hay que buscarle la vuelta, ¿no? Lo que pasa es que da la sensación de que, o sea, si los resultados hubiesen sido positivos realmente, marcan que... ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces no tenemos problemas en la educación? No, marcan que vamos por buen camino, pero no que no tenemos problemas en la educación. Me parece que son cosas diferentes. Una cosa es ir por el camino correcto en cuanto a la mejora de los planes de estudio, de los cursos en secundaria, sobre todo. Pero todo eso es el eje de debate actual. ¿Sí?
Yo no sé si la OCDE es la que nos dice si estamos bien o estamos Bueno, mal. ahí hay otro tema, ¿no? ¿Se quiere o no se quiere la OCDE opinando de la educación en nuestro país? Nosotros participamos en la OCDE por propia voluntad. El Estado uruguayo lo hace. Es notorio que los Sí, resultados... pero en el último informe de la OCDE, el Estado uruguayo mandó a decir de alguna manera que no estaban demasiado interiorizados con nuestra realidad porque las observaciones no eran del todo acertadas. No el Estado uruguayo, parte de las autoridades de educación. Aquí mismo, ¿te acordás que conversamos? Exactamente. Y sin embargo, Cayani también dijo, lo recuerdo, porque seguramente estás aludiendo a esa charla, que dijo, nosotros vemos como bueno cualquier insumo que se haga afuera. Sí. Yo, primera cosa para poner en su lugar, a mí, a diferencia de mi amiga, a mí me parece bien que estén las mediciones. El asunto no son las mediciones, sino en qué lugar las colocás del debate, claro. ¿verdad? Esta ¿Qué lugar ocupan? ha generado una expectativa que parece que es la que conduce los destinos de la educación uruguaya. Lo decía Victoria recién, si da 2 puntitos más, vamos bien, si da uno no es menos... problema de la medición, es justamente el problema de en qué lugar lo Está bien, colocamos. sí, está bien. Y ¿Qué después quiero expectativas se ponen sobre este insumo? Exacto, también. ¿Qué lugar ocupan? Creo que se ha dicho, lo decías vos, Leo, recién, creo que todos a la larga o la corta lo sabemos, este es un insumo más. Por supuesto, si hubiesen dado muy mal, hubiese significado cosas. Si hubiese dado muy bien, seguramente también. Lo que terminó significando es que en realidad seguimos más o menos igual, o sea mal, porque venimos mal, con apenas unas levísimas mejoras. Pero el discurso de Mieres no se adapta, porque si tú escuchás a Mieres, la gente en la casa no sabe si bajó, subió, dio igual, en realidad subió. Lo que pasa es que la OCDE dice que no son significativas porque todo estudio de este tipo tiene un margen de error. Lo que subió 3 puntos, de algún modo puede ser un margen de error que está previsto en este tipo de estudio. ¿Qué hubiese pasado, que hubiese dicho Mieres y el resto de la oposición si esos 3 puntos fueran hacia abajo? ¿Hubiesen relativizado tanto esta cifra? Yo creo que no. A mí me genera una cosa clara. Yo creo que el Codicen está trabajando. Yo creo que está trabajando el Codicen. No sé si en el camino correcto o no, pero están trabajando, están haciendo cosas. Y a mí me parece, a veces cuando escucho políticos hablar de educación, los respeto y me parece muy bien, pero muchas veces la política partidaria está divorciada de los cambios educativos. Porque las reformas educativas son de largo aliento, 20 años, 30 años, y en realidad el político vive del voto cada 5. Por lo tanto, generar una reforma educativa es una mochila política muy fuerte. ¿Tá? Por lo tanto, muchas veces se hacen pequeños cambios, pequeñas transformaciones, pero no esa reforma madre que se dijo el cambio de ADN, yo nunca creo. Yo creo que el cambio de ADN es una metáfora que no dice nada. Exacto. Y ya lo escribí. Yo lo escribí cara a cara. Porque es una metáfora que no dice nada. Es que nunca supimos. Porque no sé qué es cambiar el ADN. No, y además desde la perspectiva estrictamente sociológica, es, si me apurás, hasta un concepto conservador cuando no reaccionario. ADN. Los pueblos no tienen ADN. El ADN, en todo caso, la identidad de las naciones, se construye día a día con el legado de la historia y también con los nuevos desafíos. Hablar de ADN me suena que nosotros somos de una manera distinta a la de los demás. No es una expresión para mi gusto, nunca lo fue feliz, ni aún en campaña electoral cuando el actual partido de gobierno la manejaba. Bien, vos hablabas de lo que cuesta ponerse la mochila de una reforma. Bien, ahora, la política partidaria también forma parte de los, digamos, de los quistes que tienen la espalda o que están dentro de esa mochila, ¿o no? Dentro del propio gobierno también. Pero siempre se habla de Finlandia. Para mí Finlandia no es la panacea, porque yo creo que en realidad las realidades de cada pueblo son distintas y cada pueblo debe ayornar su reforma educativa o de seguridad o lo que sea a cada realidad. Pero en realidad Finlandia hace 30, 40 años era un país muy pobre. Era un país muy pobre en el cual se pusieron de acuerdo, como en Costa Rica, con el tema de la ecología y generaron políticas de Estado. Se pusieron de acuerdo todos los partidos, había partidos de derecha, partidos de izquierda, se ponen de acuerdo y generan una reforma. Y esa reforma los conduce a un desarrollo. Pero es una reforma que tardó 30 años en florecer. Y en esos 30 años seguramente el partido que inició todo perdió muchas veces. Pasó en Colombia con la seguridad. En Medellín particularmente con la seguridad. Entonces me parece que es hora de que los políticos, los cuales respeto, y muchos de ellos como Mieres son profesores y saben mucho de educación, se pongan de acuerdo en determinadas líneas de conducción. Lo que pasa es que no debemos confundirnos. Hacen bien los políticos en hacer política, porque justamente de eso se trata. Lo que no significa que el resto de los ciudadanos tengamos que inexorablemente caer en la misma lógica. ¿Se entiende? Usted me dice lo que está diciendo porque usted quiere que yo lo vote, y está muy bien. Pero yo sé que usted me dice eso porque usted quiere que yo lo vote. Es apoderarse del rol que cada uno tenemos en la sociedad. El de los políticos, bueno, importante e insustituible. Ojo, porque cuando los perdimos más no fue.
El otro, el de los ciudadanos, es ser críticos, inicialmente críticos, con los que nos dicen uno y con los que nos dicen otros. Bien, entonces, y en este caso puntual de la prueba PISA, ¿con qué nos quedamos? Porque, digo, nos han dicho cosas bastante opuestas de un lado y del otro. Que el escenario A ver, si me permiten una vuelta por tribuna. Quiero aportar es que recién se decía que la gente en su casa no se da cuenta o no sabe de qué se está hablando. Yo como madre de una estudiante me doy cuenta de lo que está pasando. Mi hija tuvo solamente 2 meses de inglés en 6º año del liceo, bachillerato. Salvó con 9 la materia, pero porque tiene inglés particular. No todos los chicos tienen ese beneficio. Así que nos damos cuenta que el ADN que están tratando de cambiar no les está resultando con mucha facilidad, porque 2 meses de inglés con un pretexto de que la profesora estaba enferma, no hay suplencia. Que la gente no se da cuenta de lo que se está viviendo en la Sí, educación. fue lo que dijiste. No se está informando exactamente Bueno, yo me de la informo. cifra de la OCDE, si sube o si baja, en las palabras de Mieres. Mieres relativiza, habla de un 1%, cuando en realidad se crece un 3% en algunas áreas, y eso es lo que tenemos que informar, lo objetivo. La realidad de la educación, la gente la vive en primera persona. Es que es bastante patético que que un grupo no tenga inglés y otras materias en otros cursos. 2 meses de inglés estamos hablando, ¿eh? 2 meses de inglés. Y así pasa con todas las materias. Estoy hablando de secundaria, primaria, hay otros errores que mejor ni hablemos. Una última preguntita sobre estos resultados y su polémica. En definitiva, va sobre todo para vos, Leo. Más allá de que se tome como un insumo más, a la hora de poder comparar o referenciar los resultados de una prueba PISA con la inversión en educación, ¿se saca alguna conclusión? Y se saca. En realidad, Uruguay ha invertido muchísimo, más que en los últimos 50 años, en los últimos 15. ¿Tá? Tal vez ha invertido mal. ¿Tá? Se le paga más a los docentes, pero creo que falta mucho. Creo que falta mucho. El sitio o el lugar del docente en la sociedad uruguaya es marginal y debería ser otro. Un docente debería llegar a fin de mes y poder comprarse un libro y un disco, y no puede. ¿tá? Yo soy profesor de historia y puedo elegir solo 20 horas, ¿tá? Por ejemplo, porque los profesores de historia estamos topeados en 20 horas. Para que tengan una idea, ¿no? Entonces el profesor tiene que salir y decir, bueno, voy a un privado o agarro una inscripción y salgo corriendo de un liceo y voy al otro a agarrar la inscripción y después voy a las horas del nocturno del privado o lo que sea. Entonces, de alguna forma, el docente sigue teniendo esa situación. O sea, a mí no me gusta cuando se le pone todo el énfasis al docente, como diciendo, el docente falta, el docente esto, el docente lo otro. Yo creo que hay un problema estructural en la educación uruguaya, pero creo que no es insalvable. Creo que no es insalvable. Y confío en los docentes de este país. Hay que tener en cuenta también a quiénes estamos evaluando. Estamos evaluando a la generación que nació en el año 2000, en plena crisis. La mayoría de ellos debajo de la línea de pobreza. Bien, ese es otro dato justamente para referenciar con estos resultados. ¿Hay alguna reflexión que surja de este dato concreto? A mí me parece, repito, que es bueno que Uruguay se exponga incluso ante organismos, mejor dicho, fundamentalmente ante organismos independientes, que en sí mismos no son los que tienen que marcarnos el rumbo ni la ruta, pero sí que es un insumo valioso. Y me parece que Uruguay, el desafío de la educación, lo sigue perdiendo. Y quiero decir una cosa, Uruguay hizo un esfuerzo muy grande, lo está haciendo en cuanto a aumentar su presupuesto de educación. Igual sigue siendo mucho más pobre que los de la región. Y los que hablan de Finlandia, y yo me sumo a eso, miren, lo que gana un profesor en Finlandia es lo que gana uno acá. Y esa es buena pista. Acá hay 2 temas que son madres. Estamos formando a los profesores con insuficiencias y con insuficiencias les estamos pagando. No, y estamos formando profesores para un alumno ideal del año 50, del año 1950. Bueno, a eso me refiero. Que tiene una biblioteca en la casa, que tenía una biblioteca en la casa, que los padres lo apoyaban, que eran padres presentes, y ahora tenemos una realidad totalmente diferente y del siglo XXI. ¿Tá? El 40% nace debajo de la línea de pobreza. Señores, vamos a hacer la primera pausa, si les parece. Cuando regresemos tenemos visitas muy, pero muy especiales, que no las voy a anunciar, lo dejo tipo sorpresa para el próximo bloque. Pero tiene que ver con la razón de por qué están invitado panelista en el día de hoy, este periodista deportivo. Pausa y ya venimos. Entre la nieve y el sudor.